Vamos, perdón. Bien, estamos de vuelta. Yo les pido que, si bien todos los bloques les pido que presten con atención, pero este bloque les pido presten mucha atención porque vamos a tratar temas delicados, serios, que tienen que ver con lo ilegal, que tiene que ver, y además la presencia y el agradecimiento a profesionales que saben mucho de estos temas y que nos pueden enseñar mucho, Alicia. Y además tal vez el desafío también es mirar desde nuestra propia cotidianidad. Porque somos fronterizos, porque tenemos prácticas, tenemos modos de vida en y desde la frontera, tenemos parientes, tenemos formas de vincularnos de un lado y del otro, y que en algunos casos están atravesados entre lo legal y lo ilegal. Así que me parece que hay que, desde ese lugar, prestar atención a este bloquecito, como decís. Y parece ser que algunas expresiones o algunas teorías de Trump ha llegado de alguna manera también a la provincia de Misiones o a nuestra zona o a nuestro país, ¿no es cierto? Discursos que siempre están, digamos, ¿no? Y que se van actualizando, reactualizando, que aparecen, que están acá. Por eso está bueno debatir con gente que estudie específicamente esos temas. Y decíamos, la verdad que es un placer poder contar con docentes e investigadores de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, previo a un simposio que también invitamos para que estén atentos profesionales del derecho, de la comunicación, de las ciencias sociales y público en general, porque nos atraviesa esta temática. Entre lo legal y lo ilegal es el simposio de antropología que se va a desarrollar entre el 23 y 25 de noviembre. Y a propósito de eso, están visitándonos, y para hablar de estas otras cuestiones, la doctora Brígida Renoldi, que es docente investigadora y que está trabajando en nuestra universidad, y la magíster Laura Ebenó, que es historiadora, magíster en antropología social y que también están en el comité organizador de este simposio. Así que muchas gracias por venir, muchas gracias por este tiempo aquí en el foro. ¿Cómo nace la idea de la realización de este simposio? ¿Tiene que ver con las discusiones que se están dando ahora o ya se venía gestando desde hace algún tiempo esta parte? ¿O siempre se dio esa discusión nada más que no se mediatizó tanto como ahora? Bueno, pregunté mucho, para comenzar demasiado. No, está muy bien. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Bueno, en realidad esta cuestión de lo legal y lo ilegal no es una novedad, es una constitución, digamos, forma parte de todas las sociedades planteadas más o menos formalmente de los seres humanos en la historia. En nuestro caso en particular, este simposio viene como a consolidar una red de investigadores y de jóvenes investigadores docentes que están relacionando ya hace bastante tiempo, discutiendo estas prácticas que transitan ese margen entre lo legal y lo ilegal y pensando un poco estas prácticas como si fueran en un espacio que no puede definirse estrictamente en un campo o en el otro. La problemática de lo legal y lo ilegal está claramente marcada por la cuestión legislativa, es decir, lo legal es lo que proviene de lo que las leyes permiten o prohíben y lo ilegal sería todo lo que cae en el campo que no corresponde a lo permitido y entra dentro de lo prohibido. El problema es que en la vida social, en la práctica concreta, estas definiciones en grandes campos no se ven tan así y lo que suele suceder es que las personas puedan estar, y a esto en realidad responden varias de las investigaciones, de los resultados que se han obtenido a través de estudios en antropología y en sociología, y es el hecho de que las prácticas ilícitas no necesariamente se transforman en un universo de lo ilícito o en un mundo del crimen organizado donde todo pasa por lo ilegal. Este es un elemento importante para tener en cuenta, sobre todo cuando pensamos en cuestiones de prevención y de intervención, porque lo concreto es que para poder tratar esas formas de vida, si uno pone todo en un mismo bloque dentro de lo ilegal, transforma a la persona en ilegal, produce un efecto de sujeción criminal, podríamos decir, que es un concepto bastante útil para pensar en esto, donde se espera que la persona con cierto perfil o con un elemento que ya lo ha ubicado en el campo de lo ilícito lo transforme en un ente peligroso y con digamos, con consecuencias nocivas para la sociedad, ¿no? Ahora, perdón, sí. para
para hablar también de lo ilegal y ilegal. Y en el medio, ¿hay algún vacío también? ¿Qué me quiero decir? Cuando hablan, hoy me comentaba esta gente que está tratando el tema de cannabis, cuando hablaba por primera vez con el diputado Franco, cuando le decían, estamos en lo ilegal, no, ustedes están dentro de un vacío legal. ¿Se analiza también esta cuestión de ese vacío legal? Bueno, hay una situación que es el tránsito legislativo, que sería el reconocimiento por parte de los ámbitos de producción de leyes, el reconocimiento de prácticas que ya no son prácticas nocivas, que en algún momento, ustedes saben muy bien que, me imagino, la audiencia seguramente tendrá experiencias de esto a través del conocimiento histórico, que lo que es prohibido y lo que es permitido varía a lo largo del tiempo de acuerdo a las morales que puedan prevalecer en determinadas circunstancias y también de acuerdo a los posicionamientos políticos de los líderes que en cierto momento defienden o combaten determinado tipo de prácticas. Por dar un ejemplo, les diría que durante mucho tiempo el chocolate, el azúcar y sustancias que hoy para nosotros son tan comunes fueron prohibidas y eran consideradas drogas. Esto va a sonarle a muchos bastante extraño, pero lo cierto es que así es y bueno, y como también me imagino que habrán escuchado alguna vez, en Estados Unidos hubo una campaña muy importante contra el alcohol en una época en que se produjo una prohibición seria que fue la ley seca, trayendo con eso extremas consecuencias nocivas en el comportamiento de las personas porque evidentemente las sustancias no solamente forman parte de la vida y no solo de las personas, porque se suelen ver animales también que se aglutinan en torno, por ejemplo, a los árboles donde caen las frutas y ¿cómo se dice? Cuando se fermentan y crean un tipo de alcohol y los animales van a comer esas frutas y entran en estados de éxtasis y esto pasa con seres que no tienen en tesis cultura. Entonces, cuando pensamos en las sociedades humanas, también estamos un poco remitiéndonos a esto, ¿no? Es decir, hay una serie de efectos que forman parte de la existencia que se producen a través de distintos estímulos y esto en la cultura occidental y moderna que podríamos situar a partir con relación a las sustancias a partir de aproximadamente el año 1800, de ahí en adelante, se empezó a generar una serie se generaron prohibiciones mucho más estrictas con relación a las sustancias y formas de definición de cómo deberían usarse y cómo no. De hecho, el opio se utiliza en la mayor parte de los medicamentos que nosotros consumimos en forma legal como remedios, ¿verdad? Y pensaba también, Laura, mirar lo legal y lo ilegal, no desde cualquier disciplina, sino en este caso desde la antropología, digamos, ¿no? Porque uno podría decir, desde el derecho o de las otras ciencias sociales hay un abordaje. ¿Cómo es mirar lo legal e ilegal desde la antropología? Bien, bueno, la antropología es una ciencia social que está muy próxima a lo que es la historia y la sociología. Ahora, lo que la distingue, digamos, como disciplina es justamente un enfoque en particular, ¿no? un método también, que permite rescatar o centralizar, digamos, en el punto de vista de los actores. Entonces, la antropología como disciplina permite, ¿no? pensar no solamente las representaciones y las concepciones de las personas, es decir, lo que la gente dice, sino también entender cómo vive, digamos, la experiencia, rescatar las prácticas cotidianas de los actores. Entonces, desde esta mirada, ¿sí? La antropología permite por ahí relativizar, ¿no? muchas prácticas que desde otras disciplinas, desde un punto de vista normativo, ¿no? son clasificadas o categorizadas de manera negativa. Ahora, lo que la antropología permite es poder traducir, en algunos casos, depende cómo cada antropólogo entiende su propia disciplina, pero permite poner, digamos, otorgar valor, ¿sí? a la mirada del propio actor, ¿sí? Entonces, en relación a estas temáticas que tienen que ver con lo legal y lo ilegal, vemos, ¿no? que es una preocupación
como decía Brigia, de distintos actores, ¿no? Y en primer lugar de la propia agencia estatal, ¿sí? Desde el punto de vista... Cuando decís agencia estatal, ¿a qué te instituciones, instituciones de seguridad, policía, fuerzas de seguridad, justicia, incluso organismos públicos que tienen que ver con políticas públicas, ya sea el Ejecutivo, en fin. Muchas veces nuestro sistema normativo, ¿no?, que es un sistema dinámico y en permanente evolución, tiene un sesgo muy fuerte en la prohibición. Entonces, en estos espacios de frontera, ¿no?, digamos, a veces esas fronteras normativas o fronteras que tienen que ver con lo cultural, fronteras sociales, no están tan claramente definidas, porque en la práctica cotidiana los actores resignifican, ¿sí?, ya sea sus prácticas de tráfico fronterizo, no solamente de sustancias prohibidas por el Estado, sino también de mercancías de distinto tipo. Bueno, y experimentan, ¿no?, lo que es la represión policial o de instituciones públicas. Sin embargo, digamos, no necesariamente califican, ¿sí?, esa práctica como podría ser la de un pasero, que es una figura muy cotidiana en nuestra ciudad. No necesariamente es calificada por esa persona como algo ilícito. Es decir, si uno se para hoy en el puente, ya sea aquí en el puente que une Posadas Encarnación, como en el puente que un poquito más en el norte, uno puede ver, depende de dónde se pare, una conducta que puede ser catalogada como legal o como ilegal, y ahí en el borde, en el límite, digamos, ¿no? Que es lo que un poco se problematiza. Sí, que las personas, los propios actores, ¿no?, que están por ahí un poco más anclados en estos espacios, ¿no?, grises, podríamos llamarlo, tienen un sentido, ¿sí?, de lo que es lo legal, y también tienen un sentido de lo que es lo ilegal, ¿sí? No es que son personas que no reconocen, sino que los límites entre estos dos polos, digamos, son tensionados, son resignificados permanentemente, y la antropología como ciencia social tiene que poder hacer comprensible o inteligibles, ¿no?, justamente estas prácticas, ¿sí?, que desde otros lugares como el derecho, como por ahí la sociología u otras disciplinas, serían conceptualizadas y clasificadas como prácticas negativas o ilegales. O ilegales. Claro, y lo ilegal tiene un énfasis muy marcado en lo que sería una falta moral, básicamente, ¿no? Entonces uno piensa un acto ilícito y automáticamente la persona queda contaminada y la imagen que uno tiene ya es dudosa. Estigmatizada. Estigmatizante, claro. Y acá en la frontera es interesante porque lo que se puede ver muy claramente es este movimiento, esta dinámica y esta cuestión de yo no estoy... lo que yo hago es trabajar. Una persona que realiza lo que desde el punto de vista estatal se entiende como contrabando, que es un ilícito, contrabando de hormiga, contrabando en mayor escala, desde la perspectiva de quien realiza la práctica, es un trabajo que está siendo punido cuando en realidad le permite subsistir. Entonces, creo que como decía Laura, es muy interesante la antropología en este campo, y un poco el simposio viene a intentar estimular en el ámbito en principio en el ámbito de los académicos, los estudios más focalizados sobre estas prácticas, y en segundo lugar, estimular también el pensamiento en general de la población, de la ciudadanía, sobre esas prácticas que están tan próximas. De hecho, creo que no debe existir en el mundo una persona que no conozca a alguien o no esté involucrado en algún acto ilícito en alguna medida. Entonces, es un tema que nos involucra a todos y que exige reflexiones y que exige una posición no solo reflexiva, sino también una acción, como es el caso, por ejemplo, de los usuarios de cannabis medicinal, ¿no?, que están tomando una actitud muy concreta en función de acceder a un derecho que la ley en principio les prohíbe, con consecuencias nocivas para la salud, mucho más que si la sustancia fuera legalizada. Laura, y este simposio, porque uno habla de todos estos encuentros donde es lugar de debate, de discusión, de análisis y por supuesto también de conclusiones. Digamos,
¿qué aporte se hace después, más allá de lo netamente profesional y de lo que se nutren ustedes para la sociedad? ¿En qué se aporta al ámbito legislativo, al ámbito judicial? ¿Cuál es el rumbo y el camino que se da? Bueno, yo creo que en principio se aporta justamente a grupos muy específicos, ¿no? que empiezan a organizarse y a construir demandas públicas. Tal vez posibilita reflejar, ¿no? justamente este proceso de construcción y de incluir precisamente en la agenda pública el debate, ¿sí? Ampliar el debate sobre estas temáticas que ya viene siendo impulsado por distintos sectores, digamos, que son, digamos, pueden ser grupos de usuarios, grupos de trabajadores organizados, es decir, en principio, digamos, se aporta en ese sentido. También se aporta, digamos, a construir una discusión, ¿sí? que pone en cuestión y que aporta también herramientas para repensar las políticas públicas, ¿sí? judiciales, de seguridad, respecto a estas cuestiones. Y, digamos, en principio me parece que pone en crisis visibilizar algunos discursos, ¿no? Porque te permite eso. Sí, sí. No, visibilizar las demandas, acompañar muchas veces los procesos de lucha social, pero también tener herramientas teóricas, conceptuales y basado en investigaciones empíricas para también en una mesa de diálogo con instituciones o con la clase dirigente poder de alguna forma contribuir, ¿sí? a modificar, replantear ciertas políticas que son definidas en ámbitos legislativos o del Poder Ejecutivo. Sí, yo creo que esta iniciativa también ayuda a reducir un poco la distancia entre lo que es la experiencia del ciudadano y la formulación de las políticas públicas, ¿no? Y en este sentido, bueno, la convocatoria un poco apunta a eso y creo que estamos en un lugar estratégico. La frontera es un lugar estratégico porque pone en tensión justamente por el hecho de ser el límite de la soberanía, el enfrentamiento directo con el otro radical que puede ser visto desde los centros como un otro radicalísimo, pero que en la cotidianidad es un pariente, es un familiar, es un hermano, es un amigo. Y esto crea también una consecuencia importante en las decisiones públicas, ¿no? para la política, como por ejemplo ahora el plan de seguridad, fronteras seguras, ¿no? Esta propuesta que es bastante, a nosotros nos hace temblar, que vivimos en la frontera, y que es para muchos otros puntos de vista es la solución a los grandes problemas tanto del narcotráfico cuanto de la inmigración ilegal y una serie de énfasis que son puestos en esos temas. Es importante poder contar con ustedes después cuando se realicen las conclusiones luego de este simposio, ¿no? Yo les quiero invitar a incorporar a esta mesa y a este bloque lo que charlábamos hoy con Rosana y Tito. Son una pareja que se han jugado, ella principalmente por la salud y la mejor calidad de vida de su hermano, y están con esto de la cannabis medicinal. Quiero incorporar, digo, para que después escuchar brevemente el análisis que ustedes pueden hacer con respecto a ese tema. ¿Les parece? Perfecto. Señor director, si les parece, vamos a esta nota que logramos esta tarde en Puerto Rico. Cuando hablamos de cannabis medicinal, en Misiones se hizo muy famosa una pareja, en realidad, hablando de un buen término, porque hay preocupación, porque están dando respuesta y porque ellos tienen una experiencia personal. Brevemente, Rosana, explícame cuál es la experiencia personal que tuvieron ustedes. Bueno, hola para todos. La experiencia personal es por mi hermano que padece de epilepsia refractaria del tipo gran mal. Y con 28 años de sufrimiento no logramos reducirle nunca las crisis con los tratamientos tradicionales, así que tuvimos que empezar a buscar otras alternativas. Es así de donde encontramos el cannabis medicinal, por el caso conocido que salió en la tele, el caso de Josefina y otros más. Y bueno, empezamos a estudiar el tema, a recorrer, ir a Buenos Aires, a ver dónde podíamos encontrar un poco más de información. Tal es así que fuimos al primer seminario de General a Madrid,
donde pudimos empaparnos un poquito más sobre todo esto. A partir del 18 de abril pudimos tener acceso al aceite de cannabis. Estamos hablando de abril de este año. De este año. Cuando en ese momento mi hermano convulsionaba 5 o 10 veces al día, por ahí un día no convulsionaba, el otro día volvía a convulsionar, a veces estaba un día entero con convulsiones. Entonces conseguimos un poquito del aceite para probar en él y los resultados fueron rápidos. Como tenía muchas convulsiones, enseguida se notó los cambios en la semana, donde las crisis fueron cada vez más espaciadas, más cortas. Se pudo empezar a conectar un poco más socialmente con todos nosotros, porque por ahí estaba prácticamente mirando fijo, sin poder siquiera a veces hablar. Porque ¿Cuántos años tiene tu hermano y desde qué edad convulsionaba o tenía epilepsia? Él ahora tiene 36 y comenzó a los 8 años. Y bueno, hoy está tomando una sola pastilla y media de las que tomaba en abril, que eran 10 por día. Y con su gotita, que toma a la mañana y a la noche, sublingual. Aclaramos siempre esto de que son gotas, porque muchos por ahí tienen la confusión de que es fumarse la marihuana y no es así. Y los resultados realmente fueron casi mágicos, porque en años no lo vimos reír a él y participar de un chiste en familia un domingo, eso no lo conocíamos de él. Y hoy se ríe, se integra, hace chistes, o sea, como que despertó la vida. Así que bueno, la lucha empezó así y al ver todo eso decidimos que esto se tenía que conocer, que otra gente que estaba padeciendo lo mismo tenía que saber de esto. Y bueno, acá estamos. Y entonces también se produjo aquel encuentro que se realizó en Puerto Rico hace un par de semanas. Sí, claro. A raíz de eso decidimos hacer las jornadas estas para poder llegar más a la gente, traer gente con más experiencia, con más saber en el tema de Buenos Aires, que el doctor, por ejemplo, Morante, que es un médico que está estudiando mucho, que se fue a Estados Unidos, fue a estudiarlo allá, por un caso personal también de él, por su hermana. Y entonces poder darle un poquito más información a toda la comunidad, ¿no? Seguro. Su esposo, decime tu nombre, ¿y cómo se encara esto legalmente desde tu óptica o qué pudiste averiguar? Porque después se vuelven expertos. Sí, buenas tardes a toda la audiencia. Soy Roberto Steckler, conocido como Tito para todos. Bueno, hicimos lo imposible para interiorizarnos. Buscamos toda la parte legal, que en este momento es casi nula. Tal es así que hablando con el doctor Franco, el diputado nacional, le digo, doctor, necesitamos fuerza en la Cámara para que se legalice esto, para dejar de transitar en el filo de la ilegalidad. Y me dice, Jorge, no, estás equivocado, ustedes no están en el filo de la ilegalidad, ustedes están en un vacío legal. O sea, lo que se está peleando es para que haya una legalización y que se pueda trabajar en forma organizada, legal y sin temores de que en algún momento te caiga una redada de gendarmería o la Policía Federal a investigarte, que tampoco no le tenemos mayor temor porque no estamos haciendo nada malo, al revés, estamos bregando por la salud de la población. ¿Se está plantando acá en Puerto Rico esto? Oficialmente nadie puede plantar porque la plantación es ilegal. Lamentablemente tenemos que recurrir a conseguir en forma bajo solapado, digamos, para poder suministrarle la medicación al hermano de Rosana, digamos. ¿Y ustedes ya preparan esto? Ahí sí, lo preparamos, lo hago yo con él, me ayuda. El tema es que viene un aceite que se llama Charlotte, que viene de Estados Unidos, pero es una marca, entonces sirve para un sector de la población con ciertas patologías, que sería, por ejemplo, el síndrome de Dravet, que le funciona a un 20% de los pacientes epilépticos. El resto de los epilépticos queda fuera, que necesitan un alto contenido en THC, que Charlotte es solo CBD.
A partir de ahí nos obligamos a tener que hacerlo nosotros, porque de otra manera hay muchos truchos dando vueltas, gente que se está aprovechando del dolor de las familias y venden aceites de muy mala calidad que pueden incluso producir más daño que remedio, por decirlo de alguna manera. ¿Qué mensajes le damos a la gente? El mensaje es que creo que la naturaleza es tan sabia que no puso nada por error en ella. Y si esto es una planta, tenemos que empezar a verla de otra manera. Todo en abuso, sea marihuana, sea un medicamento que conseguimos en una farmacia, es malo. El alcohol en abuso es malo. Tenemos que aprender a ver las propiedades terapéuticas, medicinales que tiene para tanta gente que necesita en este momento. Y desmitificar esto que nos metieron tantos años en la cabeza de que es algo malo, que es algo malo. Bueno, con todas las leyes y prohibiciones que hay, lo usan igual para como quieren, y lo único que están haciendo es impedir que los enfermos lleguen a una medicina alternativa, que le ayuda a calmar el dolor, le mejora la calidad de vida. Así que pedimos a los que legislan las leyes que abran un poquito los ojos, se pongan los guardapolvos, como digo, se pongan a estudiar, dejen de perder tiempo, porque esto es ya, no tenemos tiempo. El enfermo, mi hermano tuvo 28 años, entregado a los médicos, a los medicamentos farmacéuticos, y no hubo avance, al contrario, tuvo con los efectos adversos de la misma medicación, le trajeron daños que son irreversibles. Así que ahora que nos escuchen a nosotros una vez. Qué tema, ¿no? Realmente muy interesante. Y una cosa que me llama la atención de lo que acabo de escuchar y ver es este poder que tiene la farmacología. Es decir, fíjense ustedes que una sustancia como natural, como es el cannabis, que se conoce y se sabe de su uso histórico en la humanidad, de repente, para poder ser utilizado como medicina, tiene que entrar al campo de la farmacología y transformarse en remedio. Es decir, uno está discutiendo y peleando por el derecho a la medicina, y a la medicina como un componente para curar una enfermedad o un conjunto de enfermedades. Y esto es muy interesante porque siempre me lleva a pensar, a comparar la cannabis con el alcohol. Y creo que la visión que tenemos del alcohol es muy diferente que la que se tiene de la cannabis. Ella decía en un momento, no se fuma, se produce un aceite y se hace una sustancia que puede considerarse remedio, ¿no? Y fíjense ahí qué interesante también cómo la forma de usar la sustancia también crea todo un universo de estigmatización que puede ponerte más del lado de lo ilegal que del lado de lo legal, ¿no? Y ahí opera toda una simbología. Laura. Claro. Bien, por ahí, pensando en la dimensión política, ¿no?, de estas problemáticas, en principio me llama mucho la atención de que el actual diputado Franco, ¿no?, que fue ministro de Gobierno y tenía a su cargo la Policía Provincial, y que llevó adelante un proceso de militarización de la Policía Provincial, hoy se haga eco, digamos, de esta demanda de esta familia, que no es la única familia y tampoco es el único caso. Digamos, en otras provincias hay muchos otros movimientos sociales que se están organizando o que ya están organizados y consolidados y están llevando adelante este debate público. Pero yo no sé, no me puse por ahí a reflexionar mucho sobre esta idea de vacío legal, que es problemática porque, digamos, siempre hay una legalidad, ya sea formal o formalmente incluida en un sistema normativo, ¿no?, como códigos penales y demás, pero también hay lo que son los sentidos de justicia, ¿sí?, que cómo la gente interpreta y define lo que es legítimo, lo que es legal o ilegal. Entonces, ojalá se impulsen proyectos de ley que sean, que abran, digamos, que traigan libertad, sobre todo para estos casos, para esta familia, de poder producir su propia, farmacopea, medicina,
para tratar, digamos, a un familiar, pero realmente creo que va a ser un debate muy largo, sobre todo porque nuestro contexto de tráfico, ¿no? de narcotráfico, históricamente fue construido como una zona donde hay criminalización y donde hay que reforzar justamente los controles sociales y entonces yo, digamos, creo que va a ser un camino largo, digamos, y por supuesto que los que estén dispuestos a acompañar estas luchas hay que hacerlas, pero desconfío, ¿no? de una clase dirigente que en su práctica como funcionarios públicos nunca, o sea, la clase dirigente, ¿no? El uso retórico que se pueda hacer de estas problemáticas o de estas demandas, oportunista también. Hay que tener mucho cuidado. O demagógico. O demagógico. O sea, en realidad me parece que las agendas surgen de una construcción colectiva, ¿no? de sectores sociales organizados, y que es muy difícil transformar, digamos, lo que es la práctica estatal, porque hay que cambiar la estructura de poder, justamente. ¿Cuándo se hace este simposio? Este simposio comienza el día 23 a las 6 de la tarde. Se va a hacer por vía del, digamos, por impulso del Instituto de Estudios Sociales y Humanos de doble dependencia del CONICET y la Universidad Nacional de Misiones. También colaboran en la organización la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, la Secretaría de Extensión Universitaria, la Oficina de Relaciones Internacionales y el Programa de Posgrado en Antropología Social. Y se va a iniciar el 23 a las 6 de la tarde con una conferencia del doctor Daniel Míguez, que va a trabajar justamente esta idea de cuestiones ilícitas, de cómo se van a desarrollar determinadas prácticas ilícitas en base a ciertos arreglos, de forma concebida como aceptable. Y luego va a continuar el día 24 y el día 25, todo el día desde las 8 de la mañana, desde las 8:30 más o menos hasta las 7 de la noche. Y después de todo lo que aprendan y aporten, van a venir a enseñarnos y aportarnos algo a nosotros. Vamos a venir a dialogar con ustedes. Gracias por venir, gracias por lo que nos enseñaron y el diálogo que se dio. Me parece que fue muy interesante y creo que la audiencia también aprendió algo. Muchísimas gracias. ¿Con qué seguimos? Y en el bloque siguiente, Pepe, vamos a hablar, estamos hoy casi hablando un poco de las problemáticas de los investigadores, en este caso, que están empezando a través ya sea del CONICET o a través del CEDID aquí en la provincia, sus primeros pasos como investigadores y la problemática que ya viene aparejada aquí, ¿no? Los chicos están demandando que se les paguen las becas y demás y vienen a contarnos porque también es interesante esto de hacerlo visible, de tomar la palabra, de empezar a contar más allá de su entorno, digamos, lo que significa. Porque la ciencia no es solamente, o la producción de conocimiento, es una producción que nos debería interesar a todos, porque lo que ellos produzcan y las condiciones que produzcan, también después nos tenemos que apropiar nosotros de eso. Así que me parece que redunda en beneficio de todos. Totalmente. Así que ya están dentro de un ratito con nosotros aquí para contarnos en qué contexto están intentando hacer o producir conocimiento y demandando también sus derechos como trabajadores, ¿no? Así que en un ratito vienen. Hacemos pausa, ya volvemos.